la doctora, bueno, la mesa siguiente, el tema a tratar es genética de la muerte súbita. ¿A quién realizar un test genético? La doctora Mariana Garchikov, jefe de la sección de ritmo y electrofisiología infantil del Hospital Italiano, experta universitaria en genética y genómica médica y representante en Argentina de la parte genética. Muchas gracias, doctora. Hola, ¿qué tal? Pensé que iban a poner la charla grabada. Ponemos Sí, tenemos grabada, nada más es para el saludo inicial, Mariana, y ponemos tu charla y al final te hacemos preguntas. Gracias por estar, Mariana. Buen día. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por esta invitación. Buenos días, quiero agradecer a la doctora Sandaga. Quiero agradecer a la doctora Sandaga. Es un evento devastador y sus causas dependen fundamentalmente del grupo etario al que nos estemos refiriendo. Es particularmente desafiante cuando sucede en pacientes menores de 35 años, ya que muchos de ellos estaban previamente asintomáticos, por lo cual su prevención representa un verdadero desafío. En este grupo, las miocardiopatías y las canalopatías son una de las principales causas de muerte súbita cardíaca, y en este aspecto podemos decir que los estudios genéticos han crecido, han madurado, y hoy son una potente y valiosa herramienta, no solo para el diagnóstico, sino también para el pronóstico y para el tratamiento de estas entidades. En el último consenso se refleja, sin duda, la importancia que los estudios genéticos tienen para el manejo de este grupo de pacientes. Además, quería recordar qué es un estudio genético, y lo voy a hacer diciendo que es el uso rutinario del estudio del ADN para aumentar la calidad de nuestra práctica médica, y que tiene dos objetivos fundamentales. Por un lado, identificar la variación genética que está vinculada a una enfermedad o un fenotipo particular, pero además dilucidar cuáles son los mecanismos moleculares que están afectados por la variación de esa secuencia. Ahora, veamos la aplicación de estos conceptos en la práctica cotidiana. Hace no mucho me consultaron, ya que querían conocer el riesgo de un pequeño de 3 años, porque su padre, con una FA de reciente diagnóstico y una miocardiopatía dilatada de grado leve, había fallecido mientras estaba haciendo deporte. Si nos fijamos, esta es una familia con una florida historia familiar. Su tío, su tía, con miocardiopatía dilatada, arritmia y CDI, fallecido cerca de los 60 años, su propia madre con miocardiopatía dilatada, FA, había fallecido luego de un trasplante cardíaco. Cuando nos consultaron sobre el estudio genético de este pequeño, lo que nosotros dijimos, en realidad, es que la primera persona que íbamos a estudiar era a su única tía sobreviviente, portadora de una fibrilación auricular crónica con función ventricular conservada. En ella, el estudio genético detectó una variante claramente patogénica en el gen de la alanina, lo cual nos permitió estudiar al hermano sobreviviente del fallecido, descartando la presencia de esta variante patogénica, confirmando la presencia en el hijo de esta señora, y luego pudimos hacer el estudio en cascada familiar del resto de los familiares. Ahora bien, además, sabemos hoy que las mutaciones en lamina se acompañan con un alto riesgo de muerte súbita cardíaca aún con fracción de eyección conservada, y el gen de la lamina es el primer gen que ha sido incorporado en nuestros consensos en la estratificación de riesgo de muerte súbita, aunque en este año, en el nuevo consenso,
otros genes como fosfolambán, filamina C y el RBMO20 han sido incorporados. Es decir, que nos enfrentamos frente al desafío de incorporar nuevamente a los estudios genéticos en los modelos actuales de predicción de muerte súbita cardíaca. Además, en este consenso se refleja la importancia de los estudios genéticos en los pacientes sobrevivientes de un paro cardíaco o en aquellos que incluso han tenido una muerte súbita. Veamos otro ejemplo. Esta niña falleció súbitamente mientras jugaba durante sus vacaciones. Durante la autopsia, afortunadamente se conservó sangre en un tubo con EDTA, el mismo que usamos para un hemograma, ya que sabemos que las muestras embebidas en parafina, que son las que suelen conservarse luego de una autopsia, son inadecuadas para recuperar ADN para un estudio molecular. Esta niña, la autopsia fue negativa, el análisis toxicológico fue negativo, y pudimos realizar una autopsia molecular que mostró la presencia de una variante patogénica en calmodulina 1, su padre no era portador de esta variante, tampoco su madre, y por supuesto tampoco su hermano pequeño, lo que nos permitió hacer un diagnóstico de una CPVT mediada por una variante de no. En suma, el mensaje que quiero dejar es que frente a una muerte súbita cardíaca, tenemos que ser proactivos en la realización de una autopsia. Si esta es positiva, detectando la presencia de una miocardiopatía, la autopsia molecular tiene altísimas probabilidades de encontrar una variante patogénica y permitir el screening en cascada de los familiares sobrevivientes. Cuando la autopsia es negativa, la autopsia molecular puede revelar una causa arrítmica en hasta un 30% de los pacientes, y es muy importante entonces la conservación adecuada de sangre y o tejidos durante la autopsia para luego poder establecer el diagnóstico molecular. Hoy nos encontramos frente a un desafío técnico que nos propone un desafío clínico. Mediante una nueva tecnología, la posibilidad de analizar, secuenciar una gran cantidad de ADN con alta calidad técnica, hoy es posible y en muy corto tiempo. Esto ha traído aparejado que encontremos una gran cantidad de variantes genéticas en muchos genes, que algunas ya sabemos que son claramente patogénicas, otras benignas, mientras que existe un grupo de variantes genéticas denominadas de significado incierto, cuya asociación con el fenotipo no es tan clara y constituyen realmente el desafío actual de la interpretación de los estudios genéticos. Es por esto que en las guías se recomienda el trabajo multidisciplinario con un cardiólogo con experiencia en cardiología genética para poder interpretar estas variantes, haciendo un upgrade a patogénicas, un downgrade a benignas o permaneciendo en el universo de las variantes de significado incierto. En este sentido, quiero mostrarles nuestra experiencia en estos últimos 15 años, donde hemos estudiado 267 pacientes, 138 de los cuales fueron casos índice, es decir, las personas más afectadas de la familia. Dividimos a estos pacientes en 4 grupos para facilitar su estudio: miocardiopatías, arritmias, muerte súbita o paro cardíaco recuperado. Y quisiera mostrarles, compartir con ustedes cuál ha sido nuestra experiencia a lo largo de estos 15 años, reclasificando las variantes genéticas que encontramos, ya sea por la reclasificación, por herramientas como ClinVar, o por estudios de segregación familiar en el grupo de miocardiopatías, de arritmias y también de paro cardíaco recuperado. Es decir, ante la muerte súbita cardíaca, ¿a quién debe solicitarse un estudio genético? 2 respuestas. La primera, a todo paciente con miocardiopatía, canalopatías, paro cardíaco recuperado o muerte súbita cardíaca, en este caso para permitir una autopsia molecular o estudio genético post-mortem para poder realizar el screening en cascada familiar, ya que no nos olvidemos que cuando nos enfrentamos a este grupo de pacientes, la unidad de cuidado es la familia. Pero además, el estudio genético debe realizarse inicialmente al miembro de la familia más afectado
para maximizar las posibilidades de una correcta interpretación de la variante genética encontrada. En conclusión, espero que hayamos podido compartir la idea de que los estudios genéticos son herramientas esenciales de la buena práctica médica en las enfermedades arritmogénicas hereditarias, en las cuales la muerte súbita cardíaca puede ser la primera y la única manifestación de la enfermedad. El desafío actual de los estudios genéticos, sin duda, es la interpretación de los resultados y su incorporación en la estratificación de riesgo de muerte súbita, y el trabajo en equipo multidisciplinario, incorporando un cardiólogo con experiencia en cardiología genética, parece ser la mejor alternativa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Félix, ¿algún comentario? ¿Qué tal? Bueno, felicitarla. Muchas gracias por la invitación. Y más que nada, después de cuando uno tiene una autopsia negativa, sabemos que qué porcentaje, bueno, usted lo dijo ahí, el 30% en el diagnóstico genético de las patologías de Brugada, catecolaminérgica. Todavía se puede seguir avanzando en eso, todavía tenemos muchos grises. ¿En dónde estamos parados? Esa sería la pregunta. Bueno, muchas gracias por la pregunta y bueno, reiterar el agradecimiento al doctor Aguinaga por este esfuerzo, como dijo el doctor Dubner. Bueno, por supuesto lo importante es recordar qué grupo de pacientes estamos hablando, ¿no? Ustedes han mostrado durante la mañana un grupo heterogéneo de pacientes, de algunos adultos con enfermedad coronaria, así que quiero recalcar que cuando me estoy refiriendo a autopsia molecular, fundamentalmente es en el grupo de pacientes jóvenes, donde el estudio genético tiene la posibilidad de rescatar una variante en alguno de los genes que producen las canalopatías. Hoy por hoy estamos aproximadamente en un 30%, aunque quiero aprovechar para mencionar, que por razones de tiempo no lo incluí en la presentación, que hoy se está trabajando en otro concepto muy importante, que es el score de riesgo poligénico. Es decir, hoy tenemos dos enfoques. Por un lado, una variante patogénica que causa una enfermedad o un fenotipo y muerte súbita cardíaca. Pero en aquellos pacientes que permanecen elusivos, o como usted dice, doctor, que no encontramos nada, estamos trabajando en el concepto de score de riesgo poligénico. Esto significa que es buscar muchas variantes genéticas, que de por sí ninguna de ellas puede causar una enfermedad, pero que la suma de todas ellas ponen un riesgo mayor de poder presentar muerte súbita cardíaca, y yo lo sumaría, este score de riesgo poligénico, a lo que ustedes mencionaban, a los trastornos del sistema nervioso autónomo y otras, digamos, posibles escenarios clínicos que predispongan a que un paciente particular, en un momento particular, presente un evento fatal, que no se pueda explicar, por supuesto, por otras causas, como isquémicas o necróticas claramente. Y otra cosa importante es que en la autopsia molecular, hasta hace un tiempo, se incluían solamente los genes vinculados a las canalopatías, pero actualmente sabemos, especialmente gracias a los trabajos del doctor Semsarian, que hoy incluimos a los genes de las miocardiopatías también, porque muchas miocardiopatías tienen una carga arrítmica elevada aún con fenotipos normales. Así que este concepto también es muy importante. Doctora, una pregunta del doctor Roberto Keegan.
Hola Mariana, buenos días. Soy Roberto Kigan de Bahía Blanca. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Como mencionaste muy bien, el tema conflictivo son los de las variantes de significado incierto, porque ahí tenés un espectro muy amplio, de 10% de chance a 90% de chance de ser patogénica. Digamos, el espectro es amplísimo. Y vos mencionaste que hay que hacer o down o upgrade. Y mencionaste que hay que manejarlo desde el punto de vista multidisciplinario. En mi caso es bastante conflictivo y lo que hago es consulta a expertos. Pero en tu caso, desde el punto de vista práctico, ¿qué haces? ¿Haces un ateneo, consultas? ¿Qué es lo que haces para definir si lo subís o lo bajás? Gracias, Roberto. La reclasificación de las variantes de significado, primero la clasificación de una variante genética es un proceso complejo que depende, que empieza con un proceso de trazabilidad, que depende de la calidad de la extracción del ADN, de los procesos de secuenciación masiva en paralelo, de los procesos bioinformáticos que se utilicen para analizar la variante, ya que en este sentido hay que mencionar que una misma variante genética puede ser clasificada de distinta manera por distintos laboratorios. Por lo tanto, interpretarla es muy importante. Nosotros utilizamos, en primer lugar, el fenotipo. Por eso es que yo insisto en que la persona que debe ser estudiada primero es la persona más afectada para maximizar las posibilidades de interpretación. Una vez que nosotros utilizamos el concepto de fenotipo, tenemos muchas herramientas bioinformáticas y programas in silico para predecir cómo va a ser esta variante, pero fundamentalmente utilizamos nuestro conocimiento y los criterios de cosegregación familiar. Es decir, si esta variante cosegrega con todos los familiares afectados y no está presente en los familiares no afectados. Este es un punto muy importante, y es por eso que un estudio genético es un estudio que, digamos que la familia debe estar correctamente asesorada para que sepa que esto es una posibilidad. Además, ya sabemos que en el tiempo hasta un 30% de las variantes clasificadas como de significado incierto pueden ser reclasificadas por otros grupos, que no somos nosotros, y entonces esto es lo que nosotros conocemos como el desempeño prospectivo de una variante genética. En el tiempo, una misma variante, otro grupo puede reclasificarla y nosotros podemos beneficiarnos de esa reclasificación. Pero quiero decir que no tenemos que tenerle miedo a las variantes de significado incierto. El estudio genético es una herramienta más que tenemos en la clínica, como puede ser una resonancia o un eco, que a veces, como ustedes han mostrado muy bien acá, presenta sus luces y sus sombras, a veces nos define, a veces nos da una pista, y sobre todo que cuando la caracterización fenotípica es buena, la posibilidad de encontrar una variante patogénica o probablemente patogénica es alta. Entonces, sabiendo esto, me parece que podemos nosotros perderle el miedo a los estudios genéticos y aprender a incorporarlos en nuestra práctica cotidiana, porque cuando son positivos, son una herramienta poderosa. Bueno, Excelente, Mariana. Mira, bueno, quería comentar yo brevemente. Acá está todo el mundo muy atento. No sé si podés ver, Mariana, pero tenemos una gran presencia por acá. Yo quiero decir, Mariana iba a estar aquí con nosotros. Hoy día tuvo un pequeño problema de salud hace 2 días, así que lo vamos a pasar para la próxima. Pero también quiero contarles que Mariana es nuestra referente de estudios genéticos. Ella ha estudiado varias familias tucumanas y del norte. Antes realmente es algo que no teníamos a disposición, y a través de eso, con el consejo genético, hemos podido un poco dirimir en pacientes hacia un pronóstico un poco más severo y en el sentido contrario también. Incluso haciendo muestras acá locales en Tucumán, sin necesidad de que viajen los pacientes. Es una ayuda extraordinaria que tenemos. Y además de genetista, es una gran clínica porque conversa con las familias. Es muy difícil la información genética en cómo transmitirla. Bueno, Mariana se toma el trabajo de hacer el Zoom, explicar a la familia, explicarnos a nosotros. Cuando recibimos un informe de 30 hojas de un análisis genético, no sabemos por dónde empezar, buscamos al final a ver si dice positivo o negativo y nada más, porque no lo entendemos. Entonces,
nos explica a los médicos, explica a la familia y nos brinda una... Yo he aprendido muchísimas cosas, la verdad, no sé si todos acá saben que existe la famosa caderina, que es una mutación muy, muy maligna en miocardiopatía. Y una familia de aquí, de Tucumán, tiene una alteración de eso. Eso lo hemos aprendido a través de Mariana. Bueno, así que te agradecemos, Mariana. Queda el pasaje abierto para tu venida a Tucumán, para que vengas a visitarnos. Y realmente te agradezco públicamente. Muchas gracias, Mariana. Un placer. Gracias a vos, Luis. Es un honor para mí tu convocatoria y trabajar en equipo con ustedes. Muchas gracias.